Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor. ¿Puede tomar asiento, por favor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermano. Ahora quiero hablar, hermano, de las evidencias del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Antes de que naciera Cristo Jesús, nació un hombre llamado Juan. Le llamaban Juan el Bautista. Fue un gran predicador también, Juan el Bautista. Fue un hombre, hermano, que no tuvo necesidad de títulos. No fue un gran teólogo, no fue a una academia, a un instituto teológico. No se enalteció nunca. Ese hombre fue humilde hasta en su forma de vestir, lo relata la palabra del Señor. Él creía, hermano, que el más grande que venía detrás de él, hermano, era Jesús. ¿Cuántos lo creen? Detrás de Juan venía uno más grande que él, era Jesús. Juan el Bautista solamente venía a representar a algo grande, a alguien grande. ¿Cuántos lo creen? Porque Juan el Bautista, hermano, no se sentía, hermano, más que los demás. Él sabía que uno más grande venía, hermano, después de él. Y eso es bien importante, hermano, porque Juan el Bautista, vemos que predicaba el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Los llamaba al río Jordán y se bautizaban muchos. Él creía bastante en el poder del evangelio, en el poder de Cristo Jesús. Y óigame qué tremendo esto. Ellos crecieron, llegaron a ser hombres, tanto Juan el Bautista como Jesús de Nazaret. Los dos tenían la unción del Santo Espíritu. Ahora, una de las cosas que impiden recibir el verdadero, hermano, mensaje del evangelio de Cristo es el demasiado énfasis filosófico, óigame, porque muchos se paran en los altares, óigame, con gran filosofía y elocuencia. Cuando tenía elocuencia para predicar, él iba directamente al grano cuando predicaba. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Juan el Bautista, hermano, se paraba a predicar el evangelio en el desierto. Él decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Hacer senda derecha para vuestros pies, decía. Ahora, fíjese bien, yo quiero hablar del evangelio. La palabra evangelio, del griego evangelion, eso significa, hermano, en el griego evangelion. En el latín, hermano, es evangelio. Ahora, fíjese que la palabra es buenas nuevas de salvación, buenas noticias, el evangelio. Ahora, una de las cosas que impiden recibir el verdadero mensaje del evangelio de Cristo es el demasiado énfasis filosófico. La filosofía, porque la gente, hermano, tiene una gran filosofía, una gran teoría en su corazón. Ellos creen lo que quieren, pero no creen a lo que la Biblia dice. Ahora, cuando Juan comenzaba a claudicar entre Jesús y otra persona, donde hemos leído, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Dónde estaba Juan cuando Jesús andaba haciendo milagros? Juan estaba en la cárcel, ¿verdad? Pero antes de que Juan entrara a la cárcel, Juan había visto, hermano, a Jesús predicar el evangelio. Lo había visto haciendo milagros también. Lo había visto sanar a ciegos. Juan había visto a Jesús predicar. Pero Juan también sanaba y predicaba el perdón de pecados por medio del arrepentimiento. Él creía bastante en Jesús. Pero cuando él estaba en la cárcel, óigame, comenzó a claudicar y a decir: ¿quién es? Vayan y pregunten si él es o es otro que tenemos que esperar. Es que pasa algo, que cuando estamos en la cárcel de la duda, pensamos, hermano, de que Dios no existe, que Él es un cuento, que Él es un mito, que Él solo es una historia, que el diablo también es una historia. Y óigame, comenzamos a dudar, a claudicar de Dios. Hombres, hermanos, de renombre, líderes han dudado de Dios. ¿Cuánto lo creen?
hermano, han dudado del poder de Dios. Cuando están en prisión han dudado de Jesús. Juan, hermano, había visto a Jesús, pero cuando estaba en la cárcel dijo: vayan a ver si es Él o esperamos a otro. Él mismo había dicho en el río Jordán, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mire cómo lo reconoció cuando Jesús iba ahí, de lejos, entre muchas personas. Cuando Jesús se mete al río Jordán, Juan el Bautista dice: mire, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero cuando estaba en la cárcel, ya no conocía a Jesús. Y decía: vayan a ver si es ese o es otro. Porque cuando estamos en la cárcel de la duda, nos vienen muchas cosas al corazón. Creemos que Dios no está con nosotros. Creemos que Jesús no está a nuestro lado. Estamos solos. Cuando estamos, hermano, en la cárcel, quizás del rencor, en la cárcel del odio, en la cárcel, hermano, de la mentira, en la cárcel, hermano, quizás de muchas cosas que nos vienen a la vida, dudamos de Jesús. Juan dudaba de Jesús estando en la cárcel. Mire que día antes ya lo había reconocido como el Cordero de Dios. ¿Cuáles son las evidencias del verdadero mensaje evangélico? Jesús, hermano, no tenía necesidad, hermano, Fíjese que Jesús no escribió ni un libro. ¿Cuánto lo creen? ¿Ha visto usted a Jesús en la Biblia escribiendo? ¿Verdad que no? Muchos escribieron de Él. Él no tuvo necesidad de escribir. No tuvo, hermano, necesidad de darse a la fama. Dice la Biblia que si se hubieran escrito los libros de Jesús, de todo lo que hizo, no cabrían todos los libros en el mundo. O sea que hizo muchas cosas. ¿Cuánto lo creen? Nadie fue capaz de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Óigame, Buda no pudo decir eso. Confucio tampoco pudo decir eso. Los líderes de los hinduismo tampoco pudo decir eso. Solamente había uno, Jesús, el Hijo de Dios, capacitado para decir esas palabras divinas y eternas. Ahora, lo que me llama bastante la atención aquí, dice la Biblia, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, le dijo aquellos 2 discípulos de Juan el Bautista. Tremendo esto, ¿verdad? En la vida espiritual, usted y yo estábamos ciegos espirituales. ¿Cuánto lo creen? No veíamos la verdad. Pero cuando venimos al evangelio a recibir a Cristo, fue como que nos quitaron una venda de los ojos y empezamos a ver la luz, la verdad de la vida. ¿Cuánto lo creen? Y vimos, hermano, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay nadie más. La Biblia nos habla, hermano, de más de 71 casos de ciegos en la Biblia. En el sentido general de la palabra, los ciegos literales y los ciegos espirituales. La ceguera espiritual es la más peligrosa de todas. No obedece como aquel que estaba allá, hermano, aquel paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Había un paralítico ahí. Dice que cada año bajaba un ángel a remover las aguas del estanque. El paralítico estaba esperando que bajara un ángel a remover las aguas para que él pudiera ir allá. Pero cuando él intentaba ir, otros iban primero y eran sanados y él no. Y esa era la creencia que ellos tenían. Pero óigame, Jesús solamente le dijo una pregunta a este paralítico: ¿usted quiere ser sano? Sí, quiero ser sano. 2 palabras le dijo, hermano, y el milagro sucedió. Amén. El milagro fue hecho rápidamente por Jesús. Los cojos andan, le dijo Jesús a los discípulos.
discípulos de Juan. La palabra cojo, óigame, se encuentra 30 veces en la Biblia. No eran aceptos a Dios como ofrenda ni para ser ministros. Necesitan perfecta o ser físicamente perfecta para la obra del Señor antiguamente. Pero usted, voy a decirle algo, que cuando un paralítico, hermano, en la vida física viene a Jesús, tal vez no cambia su cuerpo, pero su corazón es transformado, y aunque sea en silla de ruedas, puede predicar el santo evangelio del Señor, y las personas que son físicamente enteras bien son salvas. ¿Cuánto lo creen? Yo he visto paralíticos predicando y la gente se salva. He visto ciegos predicando y la gente se salva. Porque el evangelio es el que tiene el poder. Cristo es el que tiene el poder, no el hombre. ¿Cuánto lo creen? Mire qué tremendo esto. No eran aceptos a Dios. O sea que cuando nosotros éramos paralíticos espirituales, no estábamos, ¿cómo se puede decir? Nadie nos aceptaba. En el evangelio los religiosos decían: ese está en pecado, cuidado, entre al tabernáculo de reunión, no lo vayan a dejar entrar. Esa mujer es adúltera, es pecadora, no la vayan a dejar ni entrar al altar, porque es peligroso. Los religiosos eran así en aquel tiempo, y hasta el día de hoy todavía hay religiosos. ¿Cuánto lo creen? Pero cuando venimos a Cristo Jesús, hermano, nuestro corazón es transformado, es cambiado, es limpio por la sangre de Cristo Jesús. Entonces la palabra cojo se encuentra 30 veces en la Biblia. No eran aceptos a Dios ni como ofrenda, ni para ser ministros. Necesitaba ser perfecto físicamente. En el tiempo antiguo, ser cojo, hermano, era una maldición en aquel tiempo, y quedaba fuera de los servicios religiosos requeridos por Dios. Eso éramos nosotros también, paralíticos, porque nuestros pies no se conducían al bien, sino solo al mal. No se conducían a la casa de Dios, sino solamente a otros lugares. Entonces estábamos paralíticos espirituales. Pero cuando Cristo Jesús vino a nuestra vida, hermano, óigame, nos hizo libre. ¿Cuánto lo creen? Ahora usted es libre. Ahora usted mira la verdad, camina hacia la casa de Dios, camina hacia la verdad que es Cristo. Óigame, porque Cristo nos ha libertado. Cristo dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. O sea que a Cristo podía venir una prostituta, Jesús no la juzgaba ni la criticaba. Podía venir un ladrón, óigame, y no lo criticaba ni lo juzgaba, porque dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Lavados, comprados, redimidos, adoptados por la sangre del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Esas son las evidencias del Evangelio. Por eso es necesario que usted predique el Evangelio. Porque cuando usted predica, alguien puede ser sano de su vista. Tal vez quizás un ciego diga usted: yo quisiera ser el hombre o la mujer más poderosa del mundo y poner la mano sobre ese ciego y que vea. Pero óigame, tal vez no va a ver físicamente, pero va a ver espiritualmente. Y es ahí el detalle. Su cuerpo y su ojo puede ir, hermano, a la tumba, pero su alma va a la gloria bendita del Señor. Aleluya. Ese es el poder del Evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! Qué tremendo, hermano, esto. Las evidencias del mensaje de salvación. Jesús, hermano, sanaba a los leprosos también. La lepra era una enfermedad contagiosa. En el tiempo de Jesús, esta enfermedad simboliza al pecado hoy en día también. Un leproso no podía estar ni con su propia familia, fíjense. Cristo viene pronto y hará la verdadera separación de lo falso y lo verdadero. Hoy las denominaciones se unen. Carismáticos, evangélicos, paganos, y todo está unido. Pero un día Cristo va a venir y va a quitar aquí: esto está bien y esto no. Dice la Biblia que Él apartará a las ovejas
y a los cabritos a un lado. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, los leprosos, hermano, en el tiempo de Jesús eran marginados. Eran llevados a un lugar que le llamaban la maleza. Y ahí estaban acumulados todos los que tenían lepra. Dice la historia allá en el libro de Marcos que un día salió de la maleza un leproso a la ciudad. Sale un leproso a la ciudad y cuando pasa en medio de la multitud, óigame, mira a Jesús. Y Jesús, hermano, ve al paralítico, el leproso, el que tenía la lepra, llega y se arrodilla delante de él y le dice, que quería ser sano, que quería ser limpio, si podía, si quiere, le dice, puede limpiarme, le dice con aquella palabra humilde. Y Jesús rápidamente le dice, quiero ser limpio, y lo tocó y al instante fue sano. Mientras que el religioso, fíjese bien, mientras que los religiosos que andaban de vestidura blanca ya en el tiempo de Jesús no podían ver a un leproso, le tenían como sí, le tenían asco, le tenían, hermano, temor de una contaminación, ni se acercaban a ellos, hasta la familia los marginaba a ellos. Pero cuando Jesús mira a aquel que tenía la lepra, rápidamente le dice, quiero ser limpio, y lo tocó. Jesús no se contaminó, ni tenía miedo de la contaminación, ni andaba diciendo, si lo toco, me voy a contaminar. Ahora que usted y yo somos libres, usted puede tocar a un enfermo y aquel enfermo puede ser sano por el medio de la palabra del Evangelio. Otra evidencia es que los sordos oyen. Usted y yo éramos sordos espirituales. Sí, le decíamos, nosotros nos hablaban del Evangelio, por aquí nos entraba y por aquí nos salía, y no nos entraba la palabra, nos hacíamos los sordos y no queríamos oír, nunca oíamos, al contrario, odiábamos a aquellos predicadores que nos hablaban del Evangelio. Ya aburre, no me gusta que me esté hablando tanto de esto que me habla del Evangelio. Pero cuando Cristo viene, hermano, óigame, a nuestra vida, nos abre los oídos, nos hace una operación en nuestros oídos y ahora empezamos a oír. Usted ya no quiere oír música del mundo, usted quiere oír alabanzas. ¿Cuánto lo creen? Ahora somos sordos para el mundo y somos abiertos de nuestro oído para Dios. Nos pueden decir mil cosas en el mundo y nos hacemos los sordos para el mundo y oímos a Dios. Quiere decir que cuando en el mundo te digan muchas cosas, que no sirves, que no vales, que no puedes, hazte el sordo y escucha la voz de Dios, que Cristo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo sí lo podemos. ¿Cuánto lo creen? Pero en el mundo nos van a decir de todo, locos, fanáticos, de todo nos van a decir, menos de bonito. Entonces nos hacemos los sordos para el mundo y abrimos nuestros oídos para Dios. A mí, ¿cuántos no me han criticado? Hasta me han dicho de que, óigame, el pastor Napoleón dice, así, oiga, le quita el dinero a la gente para comer. ¿Cuándo he hecho eso en mi vida yo? Me hago sordo a eso y pongo mis oídos a Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si yo tuviera oídos carnales, hermano, óigame, le digo cuántas cosas a esa persona que me dijo eso. Pero no le oigo, porque no puedo oír ya, hermano, a Satanás. ¿Cuánto lo creen? Ya no puedo oír a los demonios, sino a Dios. ¿Cuánto lo creen? A la palabra de Dios. Los sordos son, hermano, personas dignas de lástima. Ya usted, hola, hola, y comienza a gritarle. Entonces, la persona sorda espiritual es digna de lástima también. ¿Cuánto lo creen? Entonces le hablamos del Evangelio porque queremos llevarlo al reino celestial, a la salvación.
Los sordos, hermanos, son personas dignas de lástima. Algunas veces eran posesión demoníaca, sanaban por un tiempo y volvían a la sordera. Pero muchos sordos, hermanos, en la Biblia fueron sanos. ¿Cuánto lo creen? Ese era el mensaje de Cristo. Jesucristo, hermano, vino a deshacer toda la obra de Satanás aquí en la tierra. Mientras que la religión, hermano, no ha sanado a nadie. ¿Cuánto lo creen? El Evangelio sí ha sanado, la religión no ha sanado a nadie, al contrario, ha hecho pedazos el corazón de muchas personas. El religioso, hermano, él solamente está para decirte todo lo que, los pecados, tus errores, tus iniquidades, todo eso es la religión. La gracia te dice, tú puedes salir de ahí. Mire qué tremendo, mire la comparación de la religiosidad o el religioso y aquel hermano que no es religioso. El religioso te va a decir, mire cómo anda, y el Señor te dice, yo quiero tu corazón. Eso es tremendo, hermano. Hay un dicho en el mundo que dice, no hay peor sordo que aquel que no quiera oír. ¿Cuántos no son diferentes al llamado a la voz de Dios? Cuando hacemos un llamado a la gente, no, mañana no existe. Mañana, hermano, hay 2 días que no sabemos, ayer y mañana. Hoy es el día de salvación. ¿Cuánto lo creen? Amén, aleluya. Otro de las evidencias del mensaje de salvación del Evangelio de Cristo, que los muertos vuelven a la vida. ¿Pudo algún religioso alguna vez, hermano, resucitar a alguien? ¿Verdad que nunca? Un fariseo nunca pudo resucitar a nadie. Un leproso nunca, hermano, quizás pudo hablar mal en contra de Jesús. Un paralítico nunca pudo hablar en mal de Jesús después de haber sido sano. Un ciego, hermano, que fue restaurada su vista, nunca pudo haber dicho mal de Jesús, porque le agradeció por el milagro que hubo en su vida. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le han agradecido al Señor por haber salvado su vida? Amén. Amén. El paralítico que había allá en La Hermosa, la iglesia llamada La Hermosa en el libro de los Hechos, este hombre dice que tenía 38 años de estar paralíticos. Cuando fue restaurado por Pedro y Juan, cuando ellos pasaban ahí, le dijo el paralítico, les pidió dinero y ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata que darte, pero lo único que tenemos te vamos a dar. Levántate y anda en el nombre de Jesús, le dijo. Y al instante, óigame, aquel paralítico entró a la iglesia, comenzaba a saltar y a saltar, hermano, porque cuando uno es sano, alaba y glorifica al Señor, danza, brinca de alegría y gozo, porque hay algo bueno que ha sucedido en su vida. Hoy es necesario, hermano, que demos gloria a Dios, que exaltemos a Dios, dancemos para Cristo, no como el mundo lo hace, porque hay iglesias, hermano, que también son ahora son una apostasía que hay ahí. Le dice el pastor a alguna hermana ahí, bailemos, y ponen a bailar ahí en el altar, como si esto fuera una discoteca. La iglesia no es una discoteca, ¿cuánto lo creen? Amén. Y así, hermanos, hoy hasta cristotecas hay por ahí, en otras iglesias. Y ahí van los jóvenes a bailar con las hermanitas, como si esto fuera un del mundo, hermanos. Si hemos sido, hermanos, libres, es para salir del mundo, no para volver a caer en las cosas del mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Otra evidencia es, hermano, que los muertos vuelven a la vida. ¿Sabía usted que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús es vida? Amén. Amén.
esto es como cuando estamos en un trabajo, viene el jefe y te dice, aquí está el cheque, y te da el cheque de muerte, y aparece Jesús y te dice, ¿cuál cheque quieres tú? ¿Ese o este? Este es el cheque de vida. Hay una decisión ahí. ¿Cuánto lo creen? Entonces, óigame, estábamos separados de la gloria de Cristo. Usted y yo estábamos separados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una de las evidencias del mensaje de salvación de Cristo era que los muertos vuelven a la vida también. Jesús manifestó su poder sobre la muerte, levantando al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro también. A Lázaro le dijo, Lázaro, ven fuera, sal de ahí. Y comenzó a salir Lázaro, hermano. Yo no sé cómo, sinceramente no le voy a decir eso, hasta que lo investigue bien. Eso va a querer mucho estudio, hermano, pero Lázaro estaba vendado, porque a los muertos los vendaban en aquel tiempo. Desde la cabeza hasta los pies le llamaban como una momia. Ya llevaba 4 días en estado de putrefacción Lázaro, cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, le dijo. Estaba vendado, pero salió de ahí. Yo no sé cómo salió, quizás como un pingüino caminando, yo no sé cómo hizo, pero salió de ahí. Y de repente Jesús le dijo a los que estaban ahí, a Marta, y le dijo, desátenlo ustedes. También le dijo, quiten la piedra de ahí. Y sale Lázaro, porque si Jesús dice, ese que está muerto ahí salga, se levantan todos los muertos, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuánto lo creen? Por eso a cada uno lo llama por nombre. Esa es la evidencia del mensaje del Evangelio de Cristo. Ahora les digo yo una cosa. Nosotros como evangélicos tenemos que predicar este mensaje de Cristo. Tal vez usted se decepcione porque dice, ay Dios mío, llevo ya 40 años en el Evangelio y nunca ha sanado un enfermo desde que yo predico. Pero óigame, es que Jesús no habla solamente literal, sino también espiritual, porque hay enfermedades, hermanos, espirituales. ¿Cuánto lo creen? Entonces, cuando usted habla del Evangelio de Cristo y comienza a meter el Evangelio de salvación y a decir que Cristo sana, tal vez no puede sanar al instante una lepra, pero su corazón puede ser sano en ese momento. ¿Cuánto lo creen? Del pecado. Y de ahí dice el Señor que después vienen las añadiduras. Luego, otro de los evidencias del mensaje, hermano, era que a los pobres se les anunciaba el Evangelio de salvación. Hay pobres que depositan plenamente su confianza en el Señor. Otros, a pesar de ello,